¿Qué estrategias podemos tener o cómo podemos manejar esto según las etapas del ciclo vital? Primera infancia, segunda infancia y adolescencia. Primera infancia, ahí yo te diría de los 0 a los 2, nada de pantalla. Ojalá jugar. Y ahí yo creo que lo más importante, Ricardo, es como a pesar de, o sea, si vives en una familia monoparental o incluso biparental, porque como hay tanta biparental heterosexual, toda la pega la tienen las madres en general, lamentablemente. Entonces, de alguna forma, ponerte de acuerdo con los adultos que te ayudan a criar y a cuidar. El vecino, los amigos, ojalá se críe en red, ¿no? En comunidad, lo que hablábamos hace un ratito atrás, ¿cierto? Y que todos tengamos la regla de que a los 2 años es mejor jugar con tierra, que se ensucien, que distingan olores, que se conecten con el mundo real. Y eso como que te genera una serie de competencias que no las vas a poder desarrollar en otro punto, que es un punto crítico la infancia en términos de tu desarrollo neurocerebral incluso, y desde ahí es muy importante el tener contacto con la naturaleza, con jugar con tu padre, tu madre, etcétera. Sobre todo si tu hijo tiene, porque de repente para las mamás dicen, mi hijo tiene 1 año 5 meses y no juega con otros niños. No se preocupe, los niños como al año 7, 9 meses, hasta los 2 años, ya les gusta el juego con pares. Antes no, antes juegan más con los adultos, ya. Después ya ni te pescan, pero en fin. Después de los 2 a la adolescencia, la preadolescencia cada vez se ha adelantado más. Me pasa Mm. con mi hija, que sus compañeras tienen 10 años y ella la más chiquitita. Las niñas ya están preocupadas del pelo. Mi hija me pregunta por qué es un motel, me preguntó el otro día. Entonces, cada vez tenemos que pensar que se ha adelantado etapas, entonces hay que no poner cara de terrible, sino que ir explicándoles en función de las distintas etapas, sin adelantar, que es muy difícil, pero dándoles respuestas en función también de lo que les va a tranquilizar psicológicamente. Y que sepan que, por ejemplo, la Amanda sabe que me pudo preguntar qué es un motel, yo le he hablado de lo que es hacer el amor, tener relaciones sexuales, y lo cuento como anécdota, pero en el fondo eh, me dio mucha risa porque veníamos bajando por las Vizcachas, ¿cierto? Después de haber ido al Cajón del Maipo y dice, ¿por qué hay tantos moteles? ¿Y por qué la gente no se elabora en sus casas? Entonces, te Mm. fijas, respuestas que son súper, preguntas que son súper interesantes, que claro, otra mamá podría haber dicho, esos son de adultos. No, pues si usted le dice eso es de adulto a los 10 años, no le va a contar nada a su hijo. Entonces, le creo que tiene 2, a los 2 no se le va a ocurrir preguntar eso. Pero en el fondo y si se le ocurre, ojo con eso, porque eso no está apropiado para esa edad. Entonces, de alguna forma, a esa edad hay que comentarle las cosas hasta que la tranquilice. Fijar, no con el detalle exhaustivo, pero hasta dejarla tranquila. La respuesta que uno le da es que te vean en una actitud abierta al diálogo, tranquilizadora, etc. Ya lo mismo que con las drogas, el alcohol. Las papás a veces tienen estos como mitos, pensar que si le hablas de la droga y del alcohol, los incitas a consumir. Todo lo contrario, está demostrado que mientras tú converses de estas cosas, no a los 18 que ya están todos Mm. con un consumo problemático, o al menos abuso de drogas o de sustancias, no sacáis nada. Mientras antes lo converse, hijo, vais a hacer una fiesta, en la fiesta te van a hacer cosas, hay cosas que no hacen tan bien, te fijas. Aunque tenga tu hijo 12, eso no lo va a adelantar. Eso le Mm. va a permitir que te cuente la primera borrachera, el Mm. primer pito que se fumó, etc. Ya. Que en Chile sigue siendo ilegal. Ojo con eso, porque hay otros países que quizás no escuchan donde es legal. ¿Ya? Claro, Y ya cuando son más grandes, lo ideal es como lo que yo te decía recién, generar siempre la conversación, siempre el siempre el acompañamiento. diálogo. Y si algo no lo sabe, incluso lo puedes mirar con él, como, hijo, ¿qué estás viendo? Ah, mira, uy, qué violento, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de esto? Como no asustarse, sino que más bien tú harías algo así, como pasó con Spy Family, ¿tú matarías a tu familia? Mm. No, mamá. Pero por qué podrá alguien hacer eso? Me explico como que si ya estás en una escena de esa índole, por supuesto que conversar. Y solo para concluir, Ricardo, como dos ideas centrales. Uno es un ejemplo, ojo con eso, ojo con la Sí. adicción en los adultos. Si somos adultos adictos, no vamos a poder generar hijos que regulen las pantallas, cero posibilidad. Y por otro lado, también lo que se ha estudiado, que es súper interesante, es que en literatura de ahora, del 2023, los padres y las madres y los cuidadores principales tienden a subestimar ciertas conductas de riesgo en las redes digitales y a sobreestimar otras. Por Mm. ejemplo, sobreestiman
que los hijos se expongan a ver escenas violentas, pero subestiman que sus hijos chateen con extraños. ¿Me explico? Entonces, ojo con eso, porque los Claro, riesgos son de contenido, que vean un contenido violento, de contacto, que le den sus coordenadas, sus números, sus celulares a gente que no conoce. claro, Y de conducta, cuando ya quedan de juntarse con alguien que no conocen, como Happn o Tinder, que esas aplicaciones son para personas adultas, no para los niños y las niñas. claro. Entonces, en el fondo, ojo con minimizar lo que tiene que ver con riesgos o de contacto o de conversación. Una conversación, tú lo decías recién, mándame una foto, impedirles que eso ocurra con una persona que no conoce.